Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente desde esta plataforma gremial. Les habla el arquitecto Roberto Asiso y queremos darle la más cordial bienvenida a esta entrevista del día de hoy, lunes 13 de noviembre de 2023. Hoy tenemos como invitado al urbanista José Manuel Guzmán, egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 2015 y actualmente haciendo una maestría en Chile. Bienvenido, José Manuel, ¿cómo estás tú? Meralia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí viendo cómo se prende esta luz que no, ya prendió. Ok, sí, bueno, aquí estamos peleando con el internet porque, bueno, he sabido que estamos con un pésimo servicio de internet y, bueno, lamentablemente eso interfiere en algunas de las actividades que nosotros estamos llevando a cabo. Bueno, José Manuel, es un gusto tenerte con nosotros. Realmente, pues, tienes muy buenas referencias, además de tus profesores y bueno, también he sabido que la Universidad Simón Bolívar siempre se ha destacado en la carrera de urbanismo y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle entonces la palabra a nuestra colega, la arquitecto Meralia Velasco, quien, bueno, nos eh, ilustrará sobre la trayectoria profesional y académica de nuestro invitado de hoy. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes José Manuel, bienvenido a Hola, Plataforma gracias. Gremial y desde el país de Chile, ¿no? ¿Dónde te encuentras en este momento? Sí, sí, ahora estoy acá en Chile. Bueno, vamos a Muchas gracias destacar por la primero, invitación. sí, ¿no? Y además a esta universidad donde estás allá en la Católica de Chile, ¿no? Estás haciendo planificación urbana. Sí, quería decir que tú eres egresado de la Universidad Simón Bolívar en el año 2015, que actualmente hace la maestría en planificación urbana en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Y que tu experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en la implementación de proyectos de urbanismo tácticos en Latinoamérica con foco en los objetivos de desarrollo sostenible. Durante el 2020 fuiste seleccionado como uno de los jóvenes líderes para asistir a la segunda Asamblea Mundial de Jóvenes por la Seguridad Vial y a la tercera Conferencia Ministerial Global de Seguridad Vial, también desarrollada en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Y eres cofundador y editor de la página web Transecto, que es una plataforma de difusión del contenido español en torno a temas urbanos para promover la reflexión sobre la forma en la que vivimos y observamos la ciudad. Mira, vamos a empezar por lo fácil. ¿Por qué estudiaste urbanismo? ¿Qué te llevó hacia el urbanismo y a lo mejor no hacia la arquitectura, alguna de estas otras Sí, carreras que están muy vinculadas, pero no es muy conocido, ¿no? sí. Bueno, tú sabes que yo entré a la Simón para estudiar ingeniería en computación. Esa fue como la carrera por la que yo entré. Y estando en la universidad empecé a hacer modelos de Naciones Unidas, que es algo que se hace bastante, bueno, no solo en las universidades venezolanas, sino en muchas otras universidades de Latinoamérica, Estados Unidos, que básicamente, para los que no lo conocen, son modelos donde uno representa un país dentro de las Naciones Unidas y va a algunos de los comités que existen en la vida real de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, por ejemplo, Asamblea General, etcétera, representando la política de ese país en distintos temas. Y ahí en particular a mí me tocó como meterme mucho en temas como económicos, de economía, no necesariamente de ciudad, pero como que esa experiencia me llevó a en verdad preguntarme qué quería hacer, ¿no? No estaba muy a gusto estudiando ingeniería en computación y entonces como conversando con mis papás fue como, bueno, ¿por qué no ves otra cosa que se dé en la Simón? Que quizás ya que estás ahí te llama la atención. Entonces, bueno, así fue como investigando, doy con la carrera de urbanismo que de cierta manera llamaba como a esta necesidad de entender, de conocer sobre diversos temas
que hoy en día dan forma a la ciudad, bueno, ya obviamente hablando como urbanista, pero que en su momento tenía todo este tema que, bueno, la economía o la política o cómo uno hacía políticas públicas para mejorar la calidad de vida. Entonces todo eso como que me empujó a la carrera y así fue como empecé, bueno, estudiando urbanismo en la Simón, porque la verdad yo no tenía idea que esa carrera existía. Yo creo que pasa mucho en general, que es una carrera que tiene muchos años, tiene ya, creo que la carrera cumplió más de 40 años, 45, una cosa así, y muy poca gente la conoce en general. Sí, realmente está muy poco promocionada en nuestro país, ¿no? Y la gente cuando tú le dices que eres urbanista, se te miran así como, bueno, ¿y qué hace este, no? Sí, creen Eh, que se ocupan del diseño de las urbanizaciones, que es lo que hemos comentado nosotros, y eso es una de las razones por las cuales estamos haciendo estos ciclos con ustedes y les estamos preguntando sobre qué versa la profesión, porque precisamente mucha gente no sabe que ustedes planifican, digamos, a gran escala, que no solo es el diseño de las urbanizaciones, o sea, un parcelamiento, una cosa, digamos, limitada, sino que también, pues, tiene mucho que ver con toda la utilización del recurso humano, los recursos naturales, y bueno, trabajar con ese equipo multidisciplinario en los cuales nosotros estamos. Le damos la bienvenida también a la arquitecto Aurora Contreras, que nos está acompañando aquí. Buenas tardes, Aurora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Chévere. Aquí, bueno, Medio acompañado. acontecidos con el ingreso, ¿no? Esta tarde. Sí, sí, un poquito difícil. El Bueno, internet Mira, lo tiene, está lento. José Manuel, dinos cuánto tiempo tienes en Chile y cómo te has sentido. Tengo en Chile ya como 7 años y medio, más o menos. Me vine en el 2016 eh, y súper bien, súper bien. La verdad es que me gusta mucho Chile. Bueno, como toda ciudad y país tiene sus desafíos y parte de también la razón de hacer el posgrado, de cierta manera, era empaparme de las discusiones que hay hoy en día acá en el país, en la ciudad, cuáles son los desafíos y también un poco actualizarme profesionalmente, porque de hecho este magíster que estoy haciendo ahora se abrió este año, de hecho. Ah, la primera Porque cohorte. Sí, porque en Chile el magíster de urbanismo que hay, o los que hay, están enfocados, son más académicos, entonces requieren mucha dedicación exclusiva y obviamente no tenía el tiempo para hacerlo y justo abrieron este año uno enfocado a profesionales donde las clases son viernes y sábado y entonces bueno, ese es el que estoy haciendo y la verdad que ha sido una muy buena experiencia, la verdad que he aprendido bastante y he hecho buenas redes con compañeros de otras disciplinas. Pasa aquí que en Chile no existe o desde hace poco existe el urbanismo como carrera. Mucho de lo que consigues en posgrado son gente que viene de otras áreas, de la arquitectura principalmente, pero también de la geografía, de la sociología y del derecho, por ejemplo. Bueno, todo eso concentra el urbanismo, o sea que allí va hay un intercambio bien interesante. ¿Y participan a través de las redes sociales de otros países o solamente hay gente de Chile? No, hay personas de otros países que están haciendo el posgrado. Tenemos gente bueno, estoy yo, bueno, ya yo soy como si Bueno, tú estás fuera allá, tú chileno más vives allá allá. de exacto, sí, sí. Pero hay una persona de Ecuador, si mal no recuerdo, otra de Perú. En nuestro magíster no hay tantas personas extranjeras. En los otros que son más académicos sí hay más, porque en muchos casos vienen con becas a estudiar acá a Chile y por eso esos que son más académicos y más dedicación exclusiva tienen más personas extranjeras, o sea, extranjeras no chilenas, digamos. ¿Y siempre has estado en Santiago o fuiste primero a otras ciudades y después regresaste? ¿Cómo fue tu periplo? ¿Cómo ha sido tu periplo interno dentro de Chile? No, siempre en Santiago, siempre en Santiago. Ah, ok. Sí, sí, no, O sea, llega acá directo, sí. es una ciudad muy linda. Yo he estado allí, realmente una ciudad muy bella. Sí, mira, y háblame, estos congresos que tú fuiste mundiales, tanto a la asamblea que se hizo en Suecia, y también hubo otra que no explicaron allí, pero todo sobre problemas viales, o sea que te has dedicado a la parte de vialidad, transporte, ¿qué es lo que te gusta dentro del área del urbanismo? A mí me gustan muchísimas cosas, creo que eso es un, eso, por eso en parte
ahí también se habla de que tengo un blog de urbanismo con varios compañeros que también son urbanistas, varios urbanistas y una arquitecta de la Simón. Y es porque tenemos todas estas discusiones y preocupaciones sobre el tema ciudad. La verdad que a mí me gustan muchas cosas, pero ese tema en particular fue un poco eso que dicen que la suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad, Y ¿no? la De cierta oportunidad. manera. Yo tenía muchos años en ese momento trabajando en una fundación que se llama Ciudad Emergente, que es donde aquí en Chile he dedicado la mayoría de los años trabajando y ahí trabajamos proyectos de diversa índole, pero en particular estábamos trabajando un proyecto en Honduras, invitados por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que tenía que ver con la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible. Y eran las primeras experiencias que teníamos ahí en la fundación, trabajando ya planes propiamente, porque normalmente trabajamos proyectos de urbanismo táctico y después podemos conversar sobre ese tema. Y básicamente, entre medio de ese proyecto que hicimos, fueron 3 viajes a Honduras, yo estuve en los últimos 2 y entre medio de esos viajes mi jefe me comenta que se comunicaron con él desde una organización que se llama YOURS, que es un acrónimo de Youth for Road Safety o Juventud para la Seguridad Vial, donde básicamente a él le estaban preguntando sobre personas que él conociera que trabajaran o hayan hecho proyectos, hayan trabajado en temas de seguridad vial y diseño vial, que parte de los proyectos que hacemos tienen que ver con eso. Y bueno, entre las personas que él recomendó, estaba yo por el perfil etario bueno, en la oficina creo que yo era el más joven. Eh, y bueno, obviamente hoy hubo un proceso de entrevistas, etcétera, y bueno, en eso fue uno de los seleccionados desde Chile. También hubo otra persona que fue desde Chile que trabajaba en una organización que sí se dedicaba exclusivamente a temas de seguridad vial. Y entonces básicamente esta asamblea fue la segunda que se hizo en la historia, porque la primera se hizo hace ya muchos años, que básicamente esta organización es la que lleva, eh, en inglés se dice advocacy, pero en español sería como que básicamente hace el lobby para promover la participación de jóvenes en la seguridad vial. Y como venía la tercera conferencia ministerial, que es como la conferencia de las Naciones Unidas más importante de este tema, que aglutina distintos ministros, ministras y secretarios o secretarias de los departamentos de seguridad vial de cada país. Bueno, esta organización aprovechó de hacer la segunda como Asamblea Mundial de Jóvenes. Entonces, fuimos becados a participar de esta asamblea en Estocolmo, y estando allá se nos dio la oportunidad de también asistir a la asamblea ministerial, eh, y, y fue súper interesante conocer de las experiencias de otros países y otros continentes en materia de seguridad vial, o sea, cuáles son las discusiones que hay en África, cuáles son las discusiones que hay en América Latina, en Asia, en Europa. De ahí tuve la oportunidad de contar un poco el proyecto que estábamos haciendo en Honduras. Y bueno, y después ya la asamblea ministerial, que fue, bueno, una cuestión alucinante. Estaba creo que fue el rey de los Países Bajos, no me acuerdo quién fue, Ajá. Wow. más distintos ministros. Estaba, por ejemplo, la secretaria de la CONACET, que sería la Agencia de Seguridad Vial de acá de Chile. Pudimos reunirnos con el embajador de Chile. Fue una experiencia de verdad increíble, para mí, de este tema que me llama full la atención, tema de la seguridad vial y del diseño eh, vial. Eh, y bueno, ese es un poco como el trasfondo, ¿no? Que fue esta oportunidad estando trabajando ahí en la fundación, y que se abrió la puerta de poder participar, y he tenido también después algunas instancias donde he apoyado a la organización con algunas charlas de capacitación en temas de urbanismo táctico, eh, y en la medida de lo posible que he podido apoyarlo en eso, pero sí, no, fue una experiencia increíble. Sí, pero tiene que haber sido una gran experiencia porque además estabas en los países nórdicos de Europa, ¿no? Y ellos están inclusive mucho más adelantados en cuanto a todo el ejercicio profesional, tanto de la arquitectura como del urbanismo, que los países sur.
Entonces, Sí. tuviste por lo menos alcance al top, a lo máximo que ahorita se Sí, está eso fue. enseñando, se está trabajando en la arquitectura. Pero ¿te gustaría irte a estudiar, hacer algún tipo de posgrado, también otro posgrado, un doctorado en estos países? ¿Te quedó así como el gusanito de que yo regreso y voy a seguir aquí trabajando, estudiando? ¿O O dices, sea, siempre, claro, de hecho, antes de venirme a Chile, mi intención era irme a hacer un posgrado afuera, bueno, Estados Unidos, Europa. Al final no se pudo porque, bueno, por temas más que todo de conseguir las becas. Eh, y bueno, por eso también, ya después de mucho tiempo, la espinita de hacer el posgrado lo estoy haciendo aquí en Chile y bueno, quién sabe en el futuro. Ahí tengo varios magíster que siempre he tenido como en la cabeza, pero bueno. Y no necesariamente como en términos de seguridad vial o vialidad en sí mismo, pero sí más enfocado al diseño. Es algo que a mí también me llama bastante la atención. Este magíster que estoy haciendo ahora es más de planificación, a pesar de que también tiene esta patita también, pero claro, sí, es algo que también me motiva bastante. ¿y cómo aplicas el sistema de transecto en esas áreas de que estás trabajando? No, tú sabes que, bueno, sí, sí. Tú sabes que Transecto nace de la pandemia. Básicamente, varios amigos conversando siempre sobre temas de ciudad y esta necesidad como de ponerlo, de plasmarlo en algún lado. Yo antes de esta experiencia tenía un blog que se llamaba Repensando la Ciudad, que era mucho más casero, que también escribía las cosas que me pasaban por la cabeza, las preocupaciones que tenía, las cosas que veía que pasaban afuera. Y entonces en la pandemia como que nos empezamos a reunir y empezamos a trazar esta idea de un blog en español, que hay pocos que ven el tema urbano. Casi siempre son periódicos tipo, no sé, El País, que tiene noticias enfocadas a lo urbano, o son blogs en inglés, que hay muchos blogs en inglés especializados, como CityLab, por ejemplo, que en un momento tuvo CityLab en español. Entonces teníamos esta idea de contenido en español que sirviera para poner temas que a nosotros nos interesaran y nos movilizaran, y que de cierta manera fuese un espacio donde la gente pudiera tener acceso a información sobre urbanismo de una manera quizás más accesible, más aterrizada, menos técnica. Y bueno, que al final también es una plataforma abierta donde el que quiere colaborar puede lanzar su idea y escribir algo sobre ciudad. Y de hecho hay varios artículos que tenemos en la página que son con colaboradores, que son de colaboración, amigos de la Simón, pero también gente de otras partes. Y es como este espacio de reflexión donde al menos yo me he enfocado más en temas de movilidad, espacio público, zonificación, políticas públicas, pero otros compañeros se han enfocado en otros temas, y es la forma donde ponemos nuestras preocupaciones, nuestras ideas, nuestras propuestas, lo que estamos viendo en el mundo, bueno, para al que le interese. Yo siempre digo que es una página de opinología fundamentada, porque obviamente nosotros ponemos nuestras opiniones, pero siempre tratamos de que haya un respaldo, ya sea con otras noticias, con papers, con entrevistas de personas que trabajan en el área. Yo he hecho varios artículos de entrevista en temas como los puentes peatonales o por qué los Ujú. deberíamos eliminar. Hice una entrevista con el director del ITDP en México, una organización de transporte, sobre la reforma de la normativa de estacionamientos en Ciudad de México. Y también entrevisté a dos arquitectos de la Agencia de Movilidad y Territorio de Milán, de la ciudad de Milán, porque ellos implementaron un programa que se llama Piazza Aperte o Plazas Abiertas, donde ellos lograron hacer, a través de metodologías de urbanismo táctico, lograron hacer en algo así como en 3 años, 36 proyectos, y lograron poner a uno de cada dos milaneses a 500 metros de un espacio público. Entonces, ese tipo de experiencias, poderlas traer a un público de habla hispana, por ponerlo de alguna manera, o sea, es eso, es como poner temas eh, interesantes, innovadores para el que tenga interés en el tema ciudad. Claro. Así que súper abierta la invitación a todos los que
oigan después la entrevista para que le echen un ojo a la página y si les motiva o les preocupa algún tema y quieren escribir, también que nos contacten y puedan hacerlo. Pero danos la dirección de tu página, Mira, la porque página es, para que todo. sí, www.transecto.com. Ok. Esa Mira, es la página. y regresando aquí a a la patria chica, cuando tú Sí, estudiabas urbanismo, ¿qué era lo que más te preocupaba en la ciudad? Cuando tú caminas por la ciudad, manejas en la ciudad, andas por la ciudad, vives los espacios, ¿qué es cuáles fueron las cosas que más te preocuparon dentro de nuestra ciudad? ¿Tú eres caraqueño también? no, yo soy de lechería. Ah, de lechería, de Soy de allá, Anzoátegui. sí, Anzoátegui. sí, de Sí. Anzoátegui. Bueno, Sí, el tiempo que estuviste aquí en Oye, y está Caracas y después pasando hablamos de frío, allá de lechería. mira, está pasando frío entonces allá, José Manuel, porque oye, lechería, tienes la playita, tienes, bueno, todo, tú sabes, estás en perpetuas vacaciones allá. pero tú sabes que es contradictorio porque como estamos tan acostumbrados al aire acondicionado, aguantamos más el frío a veces que hasta los propios chilenos. Tú estás Está como los bien. maracuchos, mientras en otra época, porque ahorita no tienen Sí, electricidad. sí, bueno, exactamente. Sí, pero mira, la verdad es que yo creo que lo que uno más le impactaba a uno como llevándolo al urbano, más allá de, no sé, la inseguridad o los servicios, era el tema de la movilidad. Eh, yo estuve muchos años yendo a la universidad, bueno, si es que un amigo no me daba la cola, en transporte público, y la verdad que esa cuestión era o sea, vía crucis todos Una los días, uno tortura. tenía que Sí. parar, bueno, ahorita usted ya sabe más que yo ahora, pero es una de las principales preocupaciones. eh, y yo creo que ya al final de la carrera, un poco el tema que abordé en mi tesis, que fue sobre urbanismo táctico, era, bueno, cómo utilizar esta metodología de intervención rápida en espacios públicos para pilotear transformaciones en la ciudad, como todas estas ideas que habían, y no solo, o sea, no solo de nosotros, ideas de la público en general, que dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Cómo en verdad llevarlo a cabo, y de hecho esa preocupación nace en una materia que estábamos viendo con la profesora Josefina, que fue la que me envió la invitación, que era de movilidad sostenible. Y justo en ese momento, que era 2013 o 14, Nueva York estaba haciendo unas transformaciones importantes en la ciudad, transformaciones de espacio público, a través de la directora del Departamento de Transporte, de Janet Sadikan, y que estaba muy basado en estas ideas del urbanismo Ujú, táctico, como de estas intervenciones rápidas, baratas, de bajo costo, para transformar, bueno, empezó con Times Square haciendo ujú. unos yogazos en Times Square, es una cuestión que, o sea, uno que está cansado de ver el yoga y el deporte en las plazas, y uno dice, bueno, aquí lo que hacen es puro yoga en la plaza, pero ella lo hizo en Times Square y después lo transformó en un espacio público. eh, Como que nos motivó a estudiar el tema de las transformaciones en Nueva York, y eso generó como esta nueva línea de interés en mí, algo que se había explorado poco, por no decir que no se había explorado en Venezuela, y que de hecho ya estando en Chile también tenía en la mirada cuando llegué a esta Fundación Ciudad Emergente, que se dedica a eso y que es un referente no solo regional, sino también internacional. Entonces, como que como que la movilidad del espacio público siempre ha estado como en las preocupaciones. Una movilidad interrumpida además por actividades que no son propias del peatón, ¿no? De repente vienes, por ejemplo, caminando y te consigues unos carros montados sobre las aceras, como las aceras completamente ocupadas por buhoneros, o entonces tú ves que hay una cierta confusión porque entonces tienes que tomar la calle para poder avanzar si vienes caminando. Y entonces eso también te trae problemas porque estás arriesgando tu vida, ¿no? Pero y con los motorizados aquí adelante, para arriba y para abajo. Y bueno, y ahora también que se une a eso la bicicleta sin tener tampoco una vialidad específica para bicicleta, porque el que viene en una bicicleta no es igual que el que viene en una moto o viene en un vehículo. De hecho, siempre las aceras peatonales, pero también un espacio para la gente que maneja bicicleta para que no pongan en riesgo su vida, ¿no? Entonces, Sí. bueno, son muchas cosas. ¿Tú crees que aquí podremos algún momento implementar esto que tienen en todos los países del mundo?
o por lo menos avanzados, de saber a qué hora específica vas a tener el autobús que llegue a buscarte para ir a X sitio, de decir, mira, disculpe que se han tardado 5 minutos, pero ya va llegando el autobús a tal parada para llevar a tal sitio. ¿Cómo harías tú eso aquí? Si así ya, como dicen, lucubrando, ¿no? Pensando un Sí. poco en eso. Mira, yo creo yo haría dos cosas. Una, eventualmente reactivar la alcaldía metropolitana, devolverle los recursos, las competencias. O sea, yo creo que hay un tema que, que fuimos pioneros en su momento. Todavía hay países, por ejemplo, en Chile ahora la discusión es con el nuevo gobernador regional, que ahora es electo, antes era nombrado por el presidente. Eh, y ahora es como le pasamos las competencias o algunas competencias al gobierno regional y ahorita están como en ese tema, pero nosotros tuvimos esa visión en su momento de pensar el gobierno de ciudad. Venezuela, bueno, además de la alcaldía metropolitana, entiendo que hay otras dos zonas metropolitanas, una en Barinas, que no sé cuál es y otra más, no me acuerdo dónde, no sé cuál es el propósito de las otras dos. Pero además nuestra constitución y la ley de municipalidades tiene una cosa bien interesante que es esta idea de las mancomunidades, que es básicamente que varios municipios nos podemos poner de acuerdo para compartir ciertas competencias y trabajarlas de forma conjunta. Entonces, mira, si hay tres cosas que yo haría es una, bueno, la que ya les dije, la alcaldía metropolitana, potenciar sus competencias de planificación, sobre todo en transporte, pero también en uso de suelo, incluso transfiriendo hasta algunas competencias municipales. Yo creo que un tema, y que pasa aquí en Chile, porque aquí en Chile son 36 municipalidades, digamos, lo que es el Gran Santiago. En Caracas son mucho menos, Sí. pero de todas maneras tenemos esta visión parcelaria de los municipios y además que políticamente cada alcalde depende de su electorado, pero cuando nosotros estamos viendo la ciudad, nosotros tenemos que atravesar fronteras y muchas veces incluso tenemos que pensar en el caso de Caracas, Guatires, Guarena, Valles del Tuy, o sea, hay hasta temas regionales. Y por otro lado, eliminar completamente el subsidio a la gasolina, que yo creo que es uno de los grandes errores históricos que hemos, o sea, no sé cuánto es hoy en día, en su momento se hablaba que era una cuestión como 10 billones de dólares al año que se iban básicamente subsidiando a la población más pudiente del país, porque el que tenía 2, 3, 4 vehículos no era el que necesitaba el transporte público, digamos. Y eso reinvertirlo, obviamente, en sistemas de transporte público de calidad en todas las grandes ciudades del país y además yo haría una ley o potenciaría estas herramientas que ya tenemos para identificar todas las áreas metropolitanas del país, una de ellas siendo Lechería, Puerto La Cruz, Guanta y Barcelona, Claro, y Acá en creando Baraude. Desde José hasta Cumaná, bueno, que claro, ya es más regional, pero sí, desde y, José hasta Cumaná sí, y llegar abajo hasta Naco, qué sé yo. y creando nuevos gobiernos metropolitanos que empiecen a ver estos grandes proyectos de infraestructura, de equipamientos, de planes de movilidad, incluso de usos de suelo, que bueno, que es un temón aquí en Chile, sobre todo con el tema de la vivienda, las desigualdades, el acceso, es algo que son de las discusiones y que en Venezuela siempre ha sido discusión, porque el tema de la informalidad, a fin de cuentas, es un tema de acceso al suelo urbano brutal, bueno, que tarde o temprano hay que ver cómo le volvemos a entrar, porque digamos, yo creo que en Venezuela hay mucha experiencia, hubo muchos años de un trabajo bien fuerte en esos temas bueno, que con el tiempo se ha ido perdiendo y que hay que recuperar. sí. Mira, Y en Santiago, ¿cuáles problemas urbanos son los más fuertes ahorita? Bueno, el principal es ese, la desigualdad territorial. Aquí hay lo que aquí llaman el cono de alta renta, que son varias comunas que están en la zona digamos, de la ciudad de Santiago, que son donde se concentran las comunas o los municipios donde vive la gente de más alto ingreso, que obviamente tienen la mejor conectividad, los mejores equipamientos, los mejores servicios. Y luego tienes otras zonas donde es todo lo contrario, donde hay concentración de pobreza urbana, falta de equipamiento, falta de servicios.
Entonces es todo este desafío de, por un lado, cómo llevamos vivienda social o generamos vivienda social en estas zonas digamos, de un nivel de urbanización alto en el sentido cualitativo, y cómo llevamos equipamientos y servicios urbanos a estas zonas de baja calidad urbana, sin que eso necesariamente signifique el desplazamiento de esta población que ahí reside. Pero bueno, ahí entran otros conflictos como es el tema del uso del suelo, esta idea de las inmobiliarias que vienen a depredar y a poner torres en todos lados, y efectivamente han habido algunos casos así emblemáticos como en Estación Central, que en muchos casos se debe, bueno, no solo a que la inmobiliaria lo que quiere es hacer plata y maximizar como lo que pueda Desarrollo construir, especulativo. pero por otro lado la falta de planificación, y no solo, y una planificación pensando en como a largo plazo, porque en muchos casos estos procesos de planificación o de planes terminan en yo no quiero eso, entonces aquí 3 pisos o 2 pisos. Y eso al final lo que termina es, o sea, sigue generando estas presiones en el espacio urbano porque aquí siguen habiendo proyectos de extensión del metro, que son súper potentes, siguen habiendo proyectos de extensiones de líneas de buses, siguen habiendo proyectos de equipamientos, de espacios públicos, de salud, etcétera. Y todo eso igual genera presión, genera mejores zonas donde la gente quiere vivir y al final el que tiene plata desplaza al que no tiene y si no generamos mecanismos para que haya más vivienda social y privada, bueno, es toda esa discusión, ¿no? Que es súper interesante y súper desafiante. Sí, Sí, que estos fíjate que casos nos aquí en quedan Caracas, ya va, apenas, Merali, dame un chance, que aquí en Caracas incluso también eso es recurrente, esas diferencias, digamos, en la calidad de vida de los distintos sectores. Mira, nos quedan 7 minutos, ajá, José Manuel, y quería preguntarte sobre este término de sostenibilidad que ahora está como muy en boga. Yo lo vengo escuchando, bueno, recientemente porque te quería preguntar sobre lo que tú planteas sobre movilidad, bueno, tú y muchos urbanistas sobre la movilidad sostenible, que pudiera, o sea, pudiéramos también definirla como movilidad eficiente, o sea, cómo se puede entender esa movilidad sostenible. O sea, la movilidad bien sea de transporte, la movilidad de las personas, etcétera. Nos Sí. quedan seis O sea, minuticos. hay muchas maneras de ver la sostenibilidad, o sea, más allá de un tema financiero, si uno la quiere ver desde el punto de vista ambiental, por ponerlo de alguna manera, obviamente la tendencia está en la eficiencia en el sentido de cómo movemos, siempre está esta idea de la ciudad como que las vías son las venas y las arterias de la ciudad, bueno, incluso hay vías arteriales, o sea, el concepto está como súper instalado. Eh, pero está como una lógica de que hay que mover vehículos y uno puede hacer el símil de que los vehículos son estas células que se mueven, pero en verdad lo que una ciudad debería mover son bienes y personas, más que vehículos. Entonces, en esta lógica, eso implica potenciar obviamente el transporte público, la bicicleta, la caminata, porque son modos que utilizan mucho menos espacio y obviamente tienen muchas menores emisiones si uno las mira per cápita, porque al final del día las ciudades, el activo que tienen las ciudades es su espacio, el espacio urbano. O sea, las ciudades crecen o se elevan, pero el espacio que tenemos para los espacios públicos en las calles, el espacio público es limitado, es preciado. Y hoy lo estamos destinando principalmente a la movilidad. Y bajo ese subconjunto principalmente a la movilidad de vehículos, que en muchos casos mueven una persona y media, haciendo como estos promedios, eh, que es súper ineficiente, genera no solo emisiones, si lo quiere ver desde el punto de vista medioambiental, sino que también genera mucho material particulado, que es una de las principales fuentes de enfermedades cardiovasculares y respiratorias en las ciudades. Entonces, incluso si uno pasara a todos los autos eléctricos, uno tiene que, hay estudios ya en Estados Unidos que las principales fuentes de microplástico en los océanos son los neumáticos, por la acelerada y el frenado, y que son esos microplásticos de ese material particulado los desplaza el viento. Eh,
Entonces, el frenado, el peso, el desgaste de la vía, todo eso genera también material particulado. Entonces, ahora la tendencia no es solamente ese potenciar el transporte público, la bicicleta, la caminata con infraestructura, pero también acercando los servicios, un poco en esta línea de la ciudad de 15 minutos. Pero por otro lado también es mirar internamente cuáles son las políticas que de una u otra manera han potenciado o subsidiado el uso del vehículo privado. Hay temas culturales, obviamente, esta idea de progreso, pero por otro lado hay políticas invisibles que nadie ve o que se ven pero nadie cuestiona. El subsidio a la gasolina en Venezuela es una, las políticas de mínimos de estacionamiento son otras, el hecho de que tú tengas, por ejemplo, para mí esta era mi típica imagen, yo pienso en un Farmatodo y es más espacio dedicado al estacionamiento que el espacio del Farmatodo, de la tienda. Entonces, claro, aquí dice, bueno, ¿cómo va a llegar la gente? Bueno, esa es la gestión y la planificación que hay que hacer para que la manera que sea no sea en auto, para estacionarse de forma gratis y el que viene en transporte público o a pie, bien, gracias. Entonces, son maneras en las que todos estamos llevando el costo de un modo de movilidad. Entonces, la idea no es ser ahora enemigos del auto, sino pensar que efectivamente hay que rebalancear los costos y beneficios de movernos de determinadas maneras y buscar, no sé si un balance es la palabra, porque obviamente implica como favorecer ciertos modos a otros, pensando en estas metas de sostenibilidad, eh, pero sí ser más agnósticos de cierta manera en lo que estamos promoviendo. Si no vamos a potenciar el transporte público, bueno, tampoco potenciemos el vehículo. Permitamos que en las calles se pueda ir en transporte público con vías exclusivas, vías para automóviles, ciclovías y aceras, y que en este agnostismo, bueno, la gente decida qué es lo más barato, lo más rápido, lo más conveniente, pero para eso hace falta infraestructura también. Entonces, eso es un poco, yo creo, donde nosotros como planificadores deberíamos apuntar, no solo desde una perspectiva técnica, política, sino también pedagógica. Muy importante la parte pedagógica, pero nos quedan apenas 2 minutos. ¿Por qué no cerramos ahora y seguimos después, Roberto? ¿Te parece? Perfecto, vamos y nos reconectamos entonces a través del mismo enlace a una segunda parte con esta interesante conversación hoy con el urbanista José Manuel Guzmán desde Santiago de Chile. Entonces, bueno, nos reconectamos.